¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a continuar con la clase de las partículas subatómicas y la estructura básica de los átomos, ¿sí? Vamos a hablar de otros conceptos básicos aparte del número atómico y masa atómica para poder conocer cómo es que está conformado un átomo, ¿sí? Ya sabemos los tipos de partículas y subpartículas que posee. Pero ya vimos número atómico. El número atómico me dice cuál es el número de protones que hay en el núcleo y me diferencia un átomo de otro átomo, ¿verdad? Yo puedo diferenciar un elemento de otro gracias a su número atómico. Luego vimos lo que era el número de masa, perdón, la masa atómica. La masa atómica es el peso o la masa que posee el núcleo de un átomo y se mide en unidades de masa atómica, ¿sí? ¿Qué es una unidad de masa atómica? La 12ª parte de un átomo de carbono 12, ¿sí? Entonces también podemos decir que la masa atómica es la suma de la masa del número de protones y neutrones, o sea, protones y neutrones que hay en el núcleo de cualquier átomo, ¿sí? Obviamente las masas varían dependiendo del tipo de elemento. ¿Por qué? Porque si un elemento tiene más protones, obviamente va a ser más pesado. Una cosa que tenemos que rescatar y no se había explicado, pero vamos a ver ahorita, es que en las tablas periódicas podemos ver que las masas no siempre son números enteros, sino que tenemos fraccionarios, por así decirlos. Por ejemplo, podemos revisar como ejemplo al propio hidrógeno. El hidrógeno tiene como masa 1.007, no es un número cerrado, ¿sí? Es un número que posee fraccionario. Bueno, está entre 1.007 y 1.009. Son los dos isótopos más comunes para el hidrógeno, ¿sí? Yo puedo checar también al carbono. El carbono, sí es un número entero. Tenemos el 12.0 o el 12.02. El hecho de que posean masas no completas no quiere decir que tiene partes de partículas, sino que el peso de un protón o de un neutrón no son iguales, sino que tienen variaciones ínfimas, o sea, muy, muy, muy pequeñitas, ¿sí? Pero a fin de cuentas, la masa atómica me indica cuánto pesan los protones y los neutrones. Y eso me lleva a un siguiente concepto. Vamos a ver lo que es el número de masa. El número de masa, chicos, ¿sí? No es nada más que la suma del número de protones y el número de neutrones que están presentes en el núcleo de cualquier átomo, ¿sí? Es decir, el número de masa es el número. Yo utilizo el hashtag para simbolizar número, esto quiere decir número. Número de protones más el número de neutrones que están en el núcleo de un átomo, ¿sí? Ahora, el número de masa se simboliza, se ejemplifica o se conoce con la letra A mayúscula, ¿sí? La letra A. Letra A mayúscula es el número de masa. ¿Cómo se calcula el número de masa? Sencillito. El número de masa, chicos, es igual a la masa atómica, pero redondeada. ¿Sí? Es la masa atómica y yo le voy a poner redondeada. Ay, disculpen la letra. Es la masa atómica redondeada, ¿sí? Para simplificar lo que es el número de masa. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo tomar la masa atómica de cualquiera de estos compuestos y determinar su número de masa. Por ejemplo, aquí, el níquel. Su masa atómica es 58.69. Entonces, su número de masa sería redondear el 58.6 al número superior inmediato, es decir, sería 59. Vamos a utilizar un criterio de redondeo similar al que se utiliza en las calificaciones de casi todo el mundo, donde se califica con numeritos, donde si mi primer número, mi primer decimal después del punto es menor que 0.5, el número se redondea hacia abajo o se trunca, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 8.3, esto sería igual a 8, ¿sí? Aquí es menor que. Ahora, y si yo tuviera, bueno, aquí redondeamos hacia abajo.
Si yo tuviera un número mayor que 0.5, bueno, 0.5 o mayor en el decimal, igual o mayor que 0.5, el número redondea al número inmediato superior. Sí, al superior inmediato. Por ejemplo, 8.6 subiría a 9. Pero ojo, solamente el primero después del punto, ¿sí? Muchas veces pasa, chicos, que vemos, por ejemplo, 8.07 y como ven el 7 quieren redondearlo hacia 9. Pero no, yo tengo que ver que es un 0. El primer decimal después del punto es un 0, por lo tanto este debería quedar en 8, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ese criterio para el redondeo. Sencillito, sencillito, pequeñines, ¿sí? Vamos a borrar esto para no embolarnos. Ok. Entonces, lo que estamos viendo, ¿para qué me sirve conocer el número atómico, la masa atómica y el número de masa de un elemento? Pues primero que nada para poder identificar a los átomos de un elemento de átomos de otro elemento. Y segundo, para poder descubrir cuál es la estructura que posee un átomo, ¿sí? Cuando yo conozco el número de electrones que tiene un átomo, yo puedo ver cómo es que va a construirse sus orbitales, cómo es que sus orbitales van a estar ordenados, y mientras más orbitales tenga, mientras más alejados estén del núcleo, mientras más niveles tenga, yo puedo conocer si puede formar más enlaces o menos enlaces, o no forma ningún enlace, o si forma un enlace covalente o un enlace iónico. Entonces yo, conociendo todos esos pequeños factores, puedo determinar cómo puede llevarse a cabo una reacción química. Entonces yo puedo predecir reacciones químicas, puedo conocer las propiedades de varios compuestos o explicar cómo se forman los compuestos, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo una pequeña tablita que vamos a poder rellenar conociendo estos conceptos, ¿sí? Yo tengo unos ejemplos. Bueno, les voy a dar una pequeña regla antes de continuar. En los átomos neutros, ¿sí? En los átomos neutros, vamos a poner un átomo neutro. En los átomos neutros, que son los que conocemos idealmente, en los átomos neutros el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿sí? Entonces yo voy a tener la misma cantidad de cargas negativas y de cargas positivas, por eso tengo un átomo neutro. Si yo tengo de ejemplo al elemento sodio, muy común el elemento sodio, el sodio es el número atómico número 11, ¿sí? Número atómico 11, este es el sodio. Entonces, ¿qué dijimos que me decía el número atómico? El número atómico me dice el número de protones que hay en el núcleo, ¿sí? Entonces el sodio, de átomo neutro, tiene 11 protones, pero al mismo tiempo tiene 11 electrones. Entonces es como si yo tuviera 11 positivo menos 11 negativo es igual a 0. No hay carga eléctrica en mi átomo, por eso es un átomo neutro, ¿sí? Yo puedo, sin embargo, quitarle o sumarle electrones a un átomo. No puedo quitar y sumar protones. Si yo hago eso, estaría rompiendo algunas leyes de la física y de la química. Sí existen procesos de fusión o de fisión nuclear, pero no vamos a hablar de cosas tan especializadas, ¿sí? Entonces vamos a hablar básicamente de sumar o restar electrones. Cuando un átomo gana o pierde electrones, va a tener carga eléctrica. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el sodio pierde un electrón y ya no tiene 11 electrones. Ahora solo tiene 10 electrones, ¿sí? Perdió un electrón, tiene 10 electrones. Ahora tengo 11 menos 10 es igual a más 1. Un átomo que tiene carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, ya no es un átomo neutro. Se trata de un ion, ¿sí? Un ion. Un ion positivo o un ion negativo. Pueden ser cationes o aniones, lo vamos a ver más adelante, pero esto sería un ion. No vamos a trabajar con iones, vamos a trabajar con átomos neutros, ¿sí? Que es la forma ideal en la que se presentan la mayoría de los... Bueno, la forma ideal en la que podríamos estudiar a los elementos, ¿sí? Pero que quede claro que no siempre están así, sino que los átomos pueden ionizarse ganando o perdiendo electrones. Entonces vamos rápido.
yo tengo ejemplo el nitrógeno. ¿Qué voy a hacer primero? Buscar el símbolo del nitrógeno. El nitrógeno está aquí, ¿sí? Su símbolo químico es una N mayúscula. Entonces, nitrógeno, símbolo, lo voy a hacer con color negro para que no brille el lápiz. Símbolo, N mayúscula. Z, ¿qué es la Z? Número atómico es la Z. Nitrógeno, ¿qué número atómico posee? El 7, el 7. Entonces, su número atómico es el 7. La A, ¿qué dijimos que era la A? El número de masa. ¿Y qué es el número de masa? La masa atómica redondeada. Nitrógeno, su masa atómica es 14.00 o 14.01. Cualquiera de los dos, la masa sería 14, ¿verdad? Redondeado. Entonces, 14. ¿Cuántos protones? La P minúscula son los protones, ¿verdad? ¿Cuántos protones hay en el núcleo del nitrógeno? Chin, ¿cómo voy a saber eso? Fácil. El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo. Entonces la Z y la P son lo mismo, porque el número atómico me dice cuántos protones hay en el núcleo. Por lo tanto hay 7 protones. ¿Sí? Neutrones, ¿cuántos hay en el núcleo? Híjole, eso sí no nos dice la tabla periódica. Pero el número de masa es igual a la suma de protones más la suma de neutrones. ¿Sí? Entonces yo tengo una fórmula básica. A, que es el número de masa, es igual a los protones más los neutrones. Si yo quiero los neutrones, ¿qué tengo que hacer? Una resta. ¿Sí? Número de neutrones va a ser igual a A menos P, o puede ser menos Z, es más sencillo. A menos Z. Neutrones es igual a menos Z, o neutrones puede ser a menos P, que es el número de protones. Entonces, aquí sería A menos Z. 14 menos 7 es 7. Nitrógeno de puras ondas tiene el mismo número de neutrones que de protones. ¿Sí? Ahora, electrones, ¿qué acabo de decir? En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Si tengo 7 protones, el átomo neutro debe tener 7 electrones. El nitrógeno es un elemento, bueno, es un ejemplo prácticamente ideal para el cálculo del número de neutrones, porque pues, posee el mismo número de protones y de neutrones. Pero conforme más protones hay en el núcleo, más necesario se hace la presencia de los neutrones, porque pues, son muchas fuerzas que están chocando los protones, que son corrientes, perdón, cargas iguales, quieren repelerse. Entonces el neutrón los engancha, los atrae. Entonces, mientras más cargas positivas hay, más neutrones se necesitan. Entonces, no siempre van a ser iguales. De hecho, mientras más grande sea el átomo, más neutrones tiene. Voy al siguiente ejemplo. Cromo. Cromo, aquí está en la tabla periódica. Símbolo CR, como Cristiano Rolando. No, Ronaldo, perdón. ¿Cuál Rolando? Cromo, símbolo CR. Z, ¿qué es Z? Número atómico del cromo. 24. 24. Número de masa del cromo. La masa del cromo es 51.99. Redondeamos, 0.9 sube, entonces la masa es 52, ¿verdad? Redondeado es aquí 52. ¿Ok? 52. Número de protones. Dijimos que el número de protones es igual al número atómico, por lo tanto es 24. ¿Sí? Ok. Número de neutrones. Número de neutrones, ¿cómo dijimos que se calcula? A menos Z. A menos Z. 52 menos 24. Ok, 24 para 52, ¿cuánto nos faltan? Son 26, 27, 28. ¿Sí? 28 neutrones. Y número de electrones, pues dijimos que debe ser igual al número de protones, ¿verdad? Entonces es 24. Si se fijan aquí ya, el cromo no tiene el mismo número de protones y neutrones. Hay más neutrones que protones.